Bueno, los datos realmente que llaman la atención de parte de ministros del gobierno nacional. Esta guerra, llamémosle, que se tiene con el campo en forma continua. Hay datos sorprendentes respecto, bueno, a esta pelea que tiene campo-gobierno, gobierno-campo ya hace un tiempo, ¿no? Hay un sorprendente cálculo de millones que según un profesor necesitaría un productor para comprar un departamento en Miami. José Jauregui es docente de la Universidad Nacional del Litoral y lo ha ejemplificado con la producción de trigo en un campo alquilado para refutar al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que dijo que detrás de la suba de los precios de los alimentos había una especulación para adquirir propiedades en esa ciudad de los Estados Unidos. Estamos con José Jauregui, que es ingeniero agrónomo también. José, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado y por el contacto. Bueno, gracias por el tiempo y por la posibilidad de charlar. Bueno, ¿cuál fue el cruce que tuviste, o por lo menos lo que manifestaste en tu Twitter, José, respecto a lo que había mencionado el ministro Feletti? Sí, yo creo que por ahí para sacarle la tonalidad política, ¿no? Más allá del político de turno, creo que hay un problema de comunicación, ¿no? En este caso de mala comunicación o de fallar en querer encontrar un culpable a un problema crónico de la Argentina, que es un problema de inflación que viene arrastrándose desde que tengo uso de razón. Entonces, desde ese lugar me pareció prudente, bueno, poder mostrar números de lo que realmente implica la producción agropecuaria y un productor agropecuario promedio de la Argentina que está muy lejos de poder, desde su lugar, ¿no?, como productor, poder condicionar o realizar un ataque especulativo, ¿no? Que para poder realizar un ataque especulativo uno tiene que tener una posición dominante en un mercado y hay 250.000 productores agropecuarios, con lo cual resulta difícil creer que 250.000 empresas se pongan de acuerdo para aumentar precios, ¿no? Entonces, para poner luz sobre el asunto, decidí escribir sobre este tema. Bien, vamos a ver otras capturas que tenemos allí para ir conversándolas juntos, José, de lo que se hacía mención, porque es muy importante también para graficar lo que significa, bueno, la renta agrícola. Vos pones allí en un tuit, Alan, como el ejemplo, como muchos de los productores es arrendatario. De hecho, casi el 36% de las hectáreas en provincia de Buenos Aires están bajo ese régimen de tenencia. Esto quiere decir que pagará un alquiler para poder usar esa tierra. En promedio esa zona pagará 8 quintales de soja. Bueno, este dato es realmente interesante, José, porque pone las claras con un gráfico que lo haces allí de que la renta no es tal en el campo, ¿no? No, por eso creo que hay que distinguir muy claramente entre lo que es un ingreso bruto, que por ahí hay cierta confusión, sobre todo hay gente que piensa que como el productor, hoy los commodities aumentaron un 30 o un 40%, el productor va a recibir en su bolsillo ese incremento, y la realidad es que a la par que aumentaron los precios de los commodities, aumentaron todos los precios de insumos. Sin ir más lejos, el fertilizante aumentó casi 3 veces, o sea, un 200% de aumento, el combustible aumentó más de un 50%, algunos insumos químicos también aumentaron más del 100%, y los alquileres, sobre todo pensando en la figura del arrendatario, que es una figura muy común en la Argentina, los alquileres también han sufrido un aumento que va a la par del incremento del precio de los commodities, porque todos los alquileres se ajustan por alguna variable que son o quintales de soja o kilos de carne, y mayormente están ambos atados a los precios internacionales. Entonces, es como que ahí empieza también para mí la primera gran confusión, que es si efectivamente el productor va a facturar una mayor cantidad de dinero, va a tener una facturación mayor, pero su costo se elevó de manera incluso más que proporcional. Entonces, en ese ejemplo concreto, ese productor que invirtió $1.000 más o menos por hectárea, que son unos 113.000 pesos al cambio que tomé, va a levantar después de 6 meses, se va a quedar en el bolsillo con toda la suerte, ¿no?, teniendo una cosecha bastante buena, con 8.000 pesos por hectárea.
Lo cual, bueno, ya muestra, ¿no? La renta efectivamente no es una renta extraordinaria, ni mucho menos. Es una renta bastante baja para la inversión que realizó, ¿no? Hay otro dato, teníamos allí otro tuit que tiene que ver con lo que le indican continuamente al campo, que es la 4x4. Y vos haces un cuadro allí que grafica el valor de la 4x4 y lo que significa en cantidad de tiempo y de trabajo, y también lo importante que es como material cotidiano para recorrer los campos, ¿no? No como un lujo. Sí, sí, a mí me parece una discusión, la verdad que es bastante irrisoria, digo. Es como criticar a un metalúrgico porque se compró una máquina nueva para mejorar su producción. La 4x4 es una herramienta de trabajo y de hecho es cuestión de, yo a veces digo, ¿no? Es cuestión de por ahí salir de los grandes centros urbanos, que a veces muchas de estas opiniones se vierten desde grandes centros urbanos. Si uno sale a cualquier pueblo del interior, ve claramente que los vehículos 4x4 se usan para trabajar. Nadie tiene un vehículo 4x4 para hacer ostentación, ¿no? O como un bien especulativo, que de hecho tampoco lo tendría porque perdería el valor. Pero bueno, en líneas generales hoy una 4x4 implicaría que para este productor promedio del sudeste bonaerense tendría que él trabajar, poder alquilar 750 hectáreas, recordemos que eran $1.000 por hectárea, o sea, invertir $750.000 al dólar oficial, por supuesto, y después, al final de los 6 meses, levantar el dinero suficiente que en ese caso le alcanzaría para comprarse esa 4x4. O sea, es bastante oneroso, ¿no? Pensar en que alguien pueda alegremente, bueno, comprarse una 4x4 especulando, y mucho menos especulando, digo, no tiene nada que ver con una especulación, es un bien de trabajo. También había un dato de aquel departamento en Miami, ¿no? ¿Cuántas hectáreas debe trabajar un productor para comprar un departamento en Miami? Bueno, y esa parte es como la más, la verdad que es la que más ruido hace, porque hoy por hoy un departamento en Miami, estamos hablando de $150.000, son datos que uno puede encontrar online. Digo, yo no soy ni agente inmobiliario, ni tengo propiedades en el exterior, ni mucho menos. Simplemente entrando online uno puede ver más o menos costos promedio de propiedades. Hoy los costos en Miami de un departamento tipo están en ese valor. Y bueno, si uno piensa que por hectárea ese productor va efectivamente a tener unos 8.000 pesos en la mano, implicaría para Alan, en este caso el ficticio Alan, trabajar 3.500 hectáreas. Solamente para comprarse ese departamento él tendría que haber puesto en la calle primero $3,5 millones para luego obtener una renta de $150.000 que le permitiera comprarse ese departamento. Y no hay que olvidar que yo también lo mencionaba ahí en el tuit, que según el Censo Nacional Agropecuario, que también es información pública, hay el 70% de los productores tienen o trabajan menos de 500 hectáreas. Entonces es un universo realmente muy atomizado de pequeños y medianos productores, y bueno, como en todas las actividades siempre hay algún gran productores que por ahí tienen 20, 30, 40.000 hectáreas, en cuyo caso podrán quizás disfrutar de una propiedad en el exterior, pero no es la realidad de la enorme mayoría de los productores agropecuarios de la Argentina, por lo menos. ¿Por qué pensás que hubo tanto rebote de esta información que mostrás en tus Twitter como algo educativo, formativo? ¿Pensás que al sector le hace falta explicar, hacer docencia de cuál es la realidad actual? Sí, sin duda. Esto es un trabajo que hay que hacerlo cada vez más. Hoy la comunicación es un eje central en la que bueno, hay que trabajar. El agro como sector es un sector que tradicionalmente no ha sido un buen comunicador. Muchas veces incluso nos escudamos en mensajes defensivos como yo produzco el alimento que vos comés, que son mensajes nocivos, no sirven para nada. Digo, no hay que tomar esa postura, hay que tomar una postura proactiva de comunicar que el productor agropecuario es un laburante igual que cualquier otro, es un tipo que no tiene feriados, no tiene vacaciones. Yo lo sé de primera mano, digamos, porque trabajo también en el campo y conozco. Y si te toca sembrar un sábado, estás sembrando un sábado, te toca cosechar en Navidad, cosechas en Navidad. Y son cosas normales y no es para quejarse ni para hacer alarde, simplemente para que
también el resto de la sociedad entienda que es una actividad que es una actividad digna, que da trabajo, que trae mucha prosperidad a los pueblos. Muchos pueblos del interior viven del agro, y creo que es importante revalorizarlo y poder comunicar. Entonces todos estos esfuerzos, más allá del comentario puntual que haya hecho el señor Feletti, que es un comentario que no es el foco, ¿no? El foco es tratemos de comunicar y de cerrar con esta grieta, que honestamente yo creo que la grieta, ningún ciudadano de bien piensa que la grieta sea algo saludable. Hay que cerrar esa grieta y hay que trabajar para una Argentina próspera, ¿no? Y pensando que el agro es uno de los sectores hoy por hoy que hace un aporte importante a la economía del país, y como tal, hay que comunicarlo y hay que contárselo a la gente. Bien. José, como ingeniero agrónomo, también como docente, ¿en qué zona te encuentras trabajando del país? Yo hoy por hoy trabajo mucho en zona centro de Santa Fe, también hago Córdoba, pero me toca por el trabajo también viajar. Tengo familia en provincia de Buenos Aires, viajo a Uruguay, conozco un poco de la región pampeana. Mi familia en algún momento tuvo algún establecimiento chiquito ganadero en La Pampa, o sea que he recorrido un poco todo lo que es la región pampeana central, y uno se va también nutriendo de experiencias. Y una cosa que yo vengo detectando, sobre todo desde mi rol docente, yo hace 10 años que soy profesor acá en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL, y vengo detectando que cada vez más tenemos un problema de comunicación y de acercarnos también a la sociedad de a pie, ¿no? Al ciudadano urbano que por ahí no tiene contacto con el agro y no tiene por qué tenerlo. Entonces, esto ha sido por ahí un desafío para mí desde lo comunicacional, de tratar de bajar, también con algunos recursos docentes que por ahí uno tiene, tratar de bajar esta información y que la gente después pueda, no importa la bandera política, ¿sí? pero sí poder hablar con la verdad y trabajar sobre datos, y no construyendo relatos o generando grietas que creo que no colaboran en nada al bienestar de la Argentina, ¿no? Totalmente. José Jauri, gracias por el tiempo y la comunicación, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo, y que tengan una buena jornada. Saludos.